Volvemos a compartir pantalla. Estamos. Estamos acá definiendo un poco lo que eran los actos administrativos y hechos económicos. Lo que acá les dice, les habla de permutativo, modificativo y mixto. El permutativo lo que va a hacer de alguna manera es, como dice ahí, permutar un rubro por otro, ¿sí? Los modificativos van a afectar el patrimonio. Los permutativos puede que no afecten el patrimonio, seguramente no. El modificativo va a modificar mi patrimonio y el mixto puede hacer ambas cosas. Puede va a modificar el patrimonio y a su vez también va a modificar otro de los rubros. A ver si podemos dar un ejemplo. A título de empresa. Imagínense que ustedes arrancan una empresa, hablemos de la zapatería, tienen 500.000 pesos en la caja y arrancan la empresa con eso, ¿sí? Alquilan el local, tienen todo lo demás, tienen 500.000 pesos. Ustedes van a comprar zapatos a Montevideo, ¿sí? Y compran por un valor de 100.000 pesos y lo pagan con efectivo. Imagínense que van con la plata. Ustedes tenían 500.000 pesos en la caja, su activo era 500.000 pesos. Si no debían nada, su patrimonio eran 500.000 pesos, ¿sí? Porque activo menos pasivo me da patrimonio. Ustedes van a comprar zapatos por valor de 100.000 pesos y pagan con 100.000 pesos. ¿Qué tienen ahora? Tienen 400.000 pesos en la caja y tienen mercadería por 100.000. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ustedes siguen teniendo los 500.000 pesos. Los tienen en rubros diferentes. Uno es mercadería y el otro es en efectivo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. El patrimonio, volvemos a lo mismo. Si no tienen ninguna deuda, ustedes siguen teniendo de patrimonio los 500.000 pesos. ¿Sí? Ese sería un permutativo. A su vez, imagínense que, no sé, deciden hacer una compra más grande, no sé, pero precisan plata prestada. Entonces van al banco y sacan un crédito. Ustedes tenían esos 400.000 pesos en la caja, 100.000 pesos en mercadería, todavía no han vendido nada. Lo único que están haciendo es se están armando, o no ha entrado gente para comprar. ¿Sí? Y ustedes le piden al banco 500.000 pesos. El banco se los da. Entonces, ¿qué tiene? Tiene los 400.000 pesos en la caja, tienen 500.000 pesos en la cuenta del banco, tienen los 100.000 pesos de mercadería, ahí estamos hablando 5 y 4, 9 y una 10. Tienen 1.000.000 de activos. ¿Pero qué tienen ahora? Tienen un pasivo. Tienen un pasivo de 500.000 pesos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea que ustedes pasaron a tener los 500.000 pesos que tenían en el activo, que eran 400 de caja más 100 de mercadería, más 500.000 pesos ahora en el banco, que suma 1.000.000, pero deben esos 500.000 pesos. O sea que, de patrimonio, ¿cuántos van a tener? Y siguen teniendo los 500.000 pesos, porque tienen 1.000.000 en el activo y 500 en el pasivo, les quedan 500. Hasta ahí lo que hicimos fue permutar, ¿sí? Es decir, que yo permuté un activo, me creció un activo y me apareció un pasivo. Es decir, tengo más plata en el banco, pero también la debo, ¿sí? Un ejemplo de, por ejemplo, un hecho económico modificativo sería, bueno, yo llega el fin de mes y tengo que pagar la luz. La luz, imagínense que son, no sé, para hacerlo redondo, 10.000 pesos, ¿sí? Lo saco de la caja, voy y pago la luz. Haciendo un poco de memoria, teníamos los 400.000 pesos en la caja, los 100.000 pesos de mercadería y los 500.000 pesos en el banco. A esos 400 de la caja le tengo que restar 10.000, ¿sí? Porque fue algo que yo pagué la luz. O sea que en vez de tener 400 voy a tener 390. O sea que mi activo ahí bajó en 10.000, voy a tener 990. 990 menos los 500 que yo tengo que le debo al banco, me quedan 490. O sea que 490 sería mi patrimonio. Bajó mi patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué bajó mi patrimonio? Porque yo tuve un gasto.
que en ese caso el gasto de la UTE es una pérdida, que después vamos a ver dónde lo reflejamos en el patrimonio, ¿sí? Porque hay rubros específicos. Por ejemplo, cuando yo arranqué esa empresa, que arranqué con esos 500.000 pesos, esos 500.000 pesos que estaban en la caja al principio y que se veían reflejados en mi patrimonio, estaban en la cuenta de capital. En definitiva, ese es mi capital, ¿sí? Después hay otros rubros que se van moviendo cuando si yo doy ganancia o doy pérdida, pero mi capital siempre va a seguir siendo ese. ¿Me van siguiendo? Es muy complicado. No, sí, sí. Bien, ese sería un ejemplo de lo que sería un hecho económico modificativo, ¿sí? Un hecho económico mixto, modificativo, ¿por qué? Porque me modificó el activo y me modificó el patrimonio directamente, ¿sí? Un hecho económico mixto, ahí les dice, por ejemplo, la venta de mercadería o la compra de mercadería. O sea, básicamente me gusta más porque es más fácil para entenderlo, la venta de mercadería. ¿Qué pasa en la venta de mercadería? Si seguimos con la zapatería, ¿sí? En teoría dijimos que yo formo la empresa porque la idea es generar ganancia. De hecho, si yo voy a Montevideo y compro un par de zapatos a 1.000 pesos, lo voy a vender ¿a cuánto? Y por lo menos a más de 1.000 pesos, porque la idea es que yo gane, ¿sí? Como decíamos recién, nosotros hicimos una compra de mercadería, teníamos esos 100.000 pesos, ¿sí? Teníamos los 400 en la caja, teníamos 100 de mercadería, teníamos 500 en el banco y le debíamos 500 al banco. Teníamos en el patrimonio 500.000. El tema es que cuando yo vendo esa mercadería, por un lado me entra la plata de la venta, ¿sí? Y por otro lado yo tengo que dar de baja esa mercadería. Es decir, si yo tengo 100.000 pesos de mercadería, en teoría yo voy a ir a mi estantería, voy a mirar la mercadería que está ahí, lo que se le llama hacer el inventario, ¿sí? Cuando cierro el balance, veo que toda la mercadería por el valor de 100.000 está ahí, en mis libros aparece mercadería por 100.000, está perfecto. Cuando yo voy a dar de baja esa mercadería, la tengo que dar de baja por ese mismo valor, ¿sí? Pero por otro lado, me va a entrar más dinero porque yo lo voy a vender a un valor mayor. De ahí donde va a salir mi ganancia. Entonces, me va a entrar más plata, ¿sí? De la que yo invertí. Imagínense que esa mercadería es una sola mercadería de 100.000 pesos y yo la vendo en 150. Entonces, se me va a modificar la caja porque van a entrar 150.000 pesos, ¿sí? Se va a modificar el activo en la parte de mercadería, porque la mercadería se van a ir por 100.000 pesos, y ahí me va a generar una ganancia. Esa ganancia se va a mover en dos rubros diferentes. Uno es la venta y otro es el costo de lo que yo vendí, ¿sí? O sea, el costo vendría a ser los 100.000 cuando yo compré la mercadería y la venta es por los 150. Entonces, de alguna manera, se me mueve el activo, ¿sí? Porque subieron 150 y bajaron 100, y también se me va a mover el patrimonio, porque yo ahí tengo una ganancia de 50.000. Ese sería el ejemplo más clásico de lo que es un hecho económico modificativo. Después acá vamos a ver este cuadrito de acá, que básicamente lo que le está diciendo es, según la operación que hacen acá, perdón, acá le dice ejemplos y acá son todas las acciones todas no, algunas acciones de la empresa. Compra el contado de mercadería, compra crédito simple, firma de un conforme a un acreedor, pago de una deuda. Todas esas son operativas que se hacen, algunas de las operativas que se hacen en la empresa. Y acá lo que les marca es cómo afecta bienes más derechos, que es mi activo, las obligaciones, que es mi pasivo, y el capital, que me está identificando el patrimonio. ¿Sí? Rebobinando un poquito más atrás. Esto. ¿Dónde estás?
Estoy buscando el archivo y no lo veo. Ah, perdón, acá. ¿Ven en la pantalla ahora? Sí. Sí. Acá les traen la clasificación de las empresas. Rebobinando un poquito de atrás. Acá esta es una de clasificación de empresas. Les dice por tipo de mercado. ¿El mercado qué es el mercado? El mercado, desde sus inicios, es el lugar donde se hacen las transacciones, ¿sí? Si nos vamos a la época del oeste y de las carretas y los caballos, era cuando la gente iba a la ciudad a intercambiar, bueno, lo que tuvieran por lo que precisaban, ¿sí? Hoy en día tenemos diferentes tipos de mercados, algunos que realmente son así. Lo único que lo que intercambiamos, o sea, no es de repente mercadería por mercadería, lo que se le podría llamar trueque, sino que vamos con, bueno, o con el cheque, o con la tarjeta, o con dinero, ¿sí? A de alguna manera comprar, pero estamos haciendo un intercambio, o sea, hacemos un intercambio de un bien por otro. Uno de los bienes es la mercadería que yo preciso y el otro, el bien, es el efectivo que yo tengo, ¿sí? Acá según el tipo de mercado, la empresa se clasifican en monopolística, oligopolística, competencia monopolística y competencia perfecta. Acá básicamente, ¿saben lo que es un monopolio? ¿Tienen idea de lo que es un monopolio? ¿O qué empresa creen ustedes que es un monopolio acá en el Uruguay? Monopolio es cuando una empresa sola tiene el control total del mercado. Exacto, de alguna manera, acá lo tenemos un poco más abajo, dice el monopolio es cuando es uno solo el que produce y son muchos los que compran, ¿sí? En base a esa, digamos, definición bastante burda, ¿cuál sería un monopolio en el Uruguay? UTE, OCE, todas esas empresas, puede ser. Bien, son empresas públicas. UTE sería un monopolio. En una época, creo que ahora ya no, pero en una época me parece que hubo, por allá por Canelones, hubo un intento de tercerizar el suministro de agua. Creo que no funcionó, creo que el servicio fue deficiente y creo que volvió hoy, creo que en todo el país sigue siendo OCE. UTE, la parte de lo que es la energía eléctrica que nosotros manejamos también está en manos toda la energía eléctrica está en manos de UTE, valga la redundancia. Salvo algunas excepciones, vieron que la energía eólica, ahí hay una mezcla de lo que es o sea, esa es más la parte de cómo está conformada la empresa, que ahora lo vamos a ver también. Ahí donde dice titularidad del capital, bueno, en el tema de las empresas, esa sería una empresa mixta. En la parte de lo que es la energía eléctrica suministrada, eléctrica no, energía eólica, ¿sí? Eso es una empresa mixta, pero igualmente el que nos cobra a nosotros la energía, el monopolio lo tiene el Estado. Antel, hay una parte, la parte de telefonía fija, que también es monopolio, porque es solamente del Estado. Ya en la telefonía celular ya hay otras empresas, como Claro, como Movistar. En el tema de lo que es el combustible, por más que de repente hay empresas, diferentes empresas, hoy tenemos Petrobras, Action y ANCAP. Que Petrobras no sé cómo está la situación ahora, porque supuestamente se iba a ir del país, pero bueno. Hoy por hoy tenemos Petrobras, Action y ANCAP. Si bien tenemos tres empresas diferentes, una estatal y las otras dos privadas, el monopolio del combustible está en manos del Estado. Porque ustedes vieron que el precio del combustible es siempre el mismo en cualquiera de las tres estaciones. Y las dos estaciones, incluida la del Estado, van a comprar el combustible al Estado. O sea, el Estado lo que hace, procesa el combustible y le vende a las otras estaciones. Eso también podríamos hablar de un monopolio. ¿Y qué pasa cuando hay un monopolio? Bueno, en este caso estábamos hablando de monopolio en los monopolios que hablamos eran todas empresas estatales.
Porque, ¿qué pasa? Al tener, al ser una sola empresa la que brinda el servicio o la que vende el producto, maneja el precio, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos más abajo acá, esto en teoría es cómo se manejaría un mercado competitivo, donde en esa gráfica la ordenada que dice P sería del precio y la abscisa que sería Q sería la cantidad, ¿sí? Y ahí lo que está marcando en esa cruz que se forma es la demanda y la oferta, ¿sí? En teoría la E que está en el medio, donde se cruzan ambas ecuaciones, la oferta y la demanda, sería el punto de equilibrio. Eso se daría, en teoría, en un mercado perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el punto de vista de la empresa, yo voy a tratar de sacar el mayor rédito que pueda. Es decir, que si yo tengo un producto, ustedes imagínense que ustedes venden zapatos y son los únicos que venden zapatos en el Uruguay. Y ustedes van a poner el precio que quieran. Y obviamente que le van a si pueden vender los zapatos a 20.000 pesos cada uno y lo van a vender. El tema de cuando entra la competencia, cuando son más los competidores, y bueno, ahí está el tema de que si sube mucho el precio, de repente la persona va y compra en otro lado. ¿Sí? Esa es vendría a ser la ecuación de la demanda. Por eso la ecuación de la demanda es la que arranca en la parte inferior izquierda y sube, arranca en la parte superior izquierda y baja hacia la parte inferior derecha, la D de demanda. Porque cuando el precio es muy alto, la cantidad es muy baja. Y a medida que el precio va bajando, aumenta la cantidad que la persona compra, ¿sí? Después ahí podemos entrar a hablar de cuáles son los bienes que se comercializan. Pues, hay diferentes tipos de bienes sustitutos, bienes... o sea, imagínense que de repente no hay muchas... hay muchas empresas que venden insulina, pero si todas se organizan para subir el precio, yo, en el caso que fuera insulino dependiente, voy a tener que pagarlo igual, porque es un elemento de primera necesidad. Por eso, por lo general, en lo que se ve en nuestro país, la gran mayoría del monopolio está en manos del Estado, ¿sí? Para que se produzca de alguna manera eso, que los precios no estén controlados. Por acá teníamos otra clasificación, hablaba de la titularidad del capital, públicas, privadas y mixtas. Públicas, bueno, son todas las que nosotros conocemos. Y como decíamos, en el tema de lo que es UTE, es una empresa pública. Pero en la parte de la energía eólica es mixta, porque los capitales que hay, que se originaron en su momento para financiar todas las torres, ¿sí?, de generación de energía, son privadas. Lo que se le llama las famosas PPP, proyecto público-privado. Y después tenemos las empresas privadas. Según una actividad, dice sector primario, secundario y de servicio. El sector primario sería el sector que lo único que hace es producir materia prima, ¿sí? Por ejemplo, alguien que produce materia prima puede ser alguien que va a pescar, ¿sí? Una empresa que lo único que hace de repente es sacar el producto y venderlo, ¿sí? Un sector secundario sería, bueno, lo que se podría llegar a transformar ese producto o esa materia prima en un producto específico, ¿sí? Para después venderlo. Vieron que si analizamos lo que es cómo se conforma nuestro país, tenemos muy poco... tenemos muy poca manufacturación, es decir, somos de alguna manera un país productor de materia prima, de sector primario. Inclusive, no sé si ahora se está dando, pero no hace mucho, por ejemplo, el principal producto que produce el Uruguay, ¿cuál es? ¿Cuál se les ocurre?
¿La qué, perdón? No escuché. ¿Si hablaron? La carne y la La tela. carne. Bien. ¿Qué dijeron? ¿La madera? ¿Puede ser? No, tela, escuché por ahí una vez que también exportábamos tela nosotros, pero no sé si la verdad. No, tela, en una época teníamos textiles, había el tema que después con la competencia asiática era mucho más barato comprar, o sea, también la tela de alguna manera, si bien lleva un proceso, porque digo, es una materia prima que se transforma y bueno, puede ser tela de lana, puede ser tela de diferente tipo y mezcla, pero teníamos también empresas que producían la tela, pero que no es que nosotros vendíamos, a pesar de que hay, o sea, esa industria de repente, sí, tenemos gente que elabora prendas, ¿sí? Pero esas grandes industrias lo que hacían era transformar la materia prima en tela y la tela la vendían, por lo general la vendían al exterior. Entonces, era más barato esa tela que iba al exterior, que se transformaba en una prenda, comprar la prenda esa misma del exterior que de repente ponerse a transformarla y hacer la prenda, ¿sí? La carne sí, desde la época de Hernandaria, estamos caracterizados como un país básicamente ganadero y agricultor, pero en esas dos ramas también, lo que hacemos es vender la materia prima, o sea, por más que de repente, lo que les decía, que en una época se vendía inclusive el ganado en pie, o sea, el ganado vivo se cargaban en los barcos y se exportaban, ni siquiera iban los cortes, creo que ahora no se cortó ese mercado, pero de alguna manera los cortes me refiero a los diferentes tipos de cortes del animal, pero digo, no procesamos nada. Hace muchos años hubo una industria, creo que fue cuando, en la época de la Segunda Guerra Mundial, creo que estaba por allá por Fraiventos, que lo que hacían era producir el roast beef, que era un tipo de carne procesada y enlatada para, bueno, para obviamente para esos efectos, para suministrar alimento a los que estaban en el campo de batalla. Pero después con la carne creo que hacemos muy poca cosa. Y al nivel de lo que es agricultor también. Vendemos el grano, pero no producimos otra cosa. No sé si debe haber muy pocas galletitas que se hagan a nivel nacional, pero digo, por lo general somos un país que no tenemos mucha manufactura y no sé si eso es lo que hace que de repente no hayamos explotado económicamente y demográficamente, pero siempre los costos acá para poder, bueno, hoy en día sigue igual, por más que de repente sea una empresa que se dedique, o como dice ahí, el sector servicio, o una empresa de reventa, o sea, que no transforme la materia prima en un producto, sino que lo compre y lo venda, ¿sí? Igualmente tenemos muy poca manufactura. Y todo va de la mano, obviamente que si no tenemos rubros lo que decía, que por más que de repente la mano de obra es cara para hacer la manufactura, también la carga social que soportan las empresas a nivel del Estado, llámese todos los impuestos, llámese los sueldos, etcétera, etcétera, es muy alta en comparación con otros países. Podemos entrar a hablar de otros temas ya más finitos que, bueno, eso dependerán de cada uno, ¿no? De si realmente todo lo que pagamos va donde tiene que ir a nivel de impuestos o no. Pero bueno, por lo general lo que decíamos, en el Uruguay está caracterizado por eso, por lo que es la explotación ganadera, la explotación agropecuaria, y bueno, del, del 90 por allá, que viene la ley forestal, que digo que ha tomado bastante auge el tema de lo que es la industria forestal, ¿sí? Digo, algunos podrán estar de acuerdo, otros podrán estar en desacuerdo. En acuerdo o en desacuerdo en lo que realmente deja de ganancia al país, porque esa de alguna manera es una empresa que está en manos totalmente privadas.
El ámbito, acá les habla de ámbito de actuación local, provincial, regional, nacional o multinacional. Bueno, local o departamental, regional, nacional, multinacional, cuando son empresas extranjeras que operan en diferentes países. Según el tamaño, esto está sacado no es de datos uruguayos, o sea, esta clasificación que habla según el tamaño, microempresa, pequeña, mediana y grande, no obedece a lo que es Uruguay, pero básicamente podríamos acá poner el tamaño y relacionarlo con el tema de la facturación. Entonces, por un lado tenemos la forma jurídica, que acá le dice individual y sociedad. Y acá sería según el tamaño de la empresa en base a la facturación. Y ahí nos venimos un poquito más abajo. Y tenemos, según la naturaleza jurídica, que la ley que lo reglamenta es la 16.060, la ley de sociedades, ¿sí? Las más comunes serían la sociedad anónima, la SRL, que es Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Comandita, Sociedad de Derecho y la Unipersonal, lo que le llamaban en esta otra clasificación, que era la individual, ¿sí? Sociedad individual. Sociedad anónima, ¿y en qué se diferencian unas de otras? O sea, la naturaleza jurídica obedece a lo que es todo lo que es la normativa de cómo se debe instrumentar la empresa, ¿sí? Una sociedad anónima tiene un contrato social en el cual establece, bueno, un periodo de operatividad que por lo general siempre son 30 años, ¿sí? Tiene un rubro en el cual se va a manejar, que eso depende si son específicas las empresas o son empresas con un rubro amplio, ¿sí? La sociedad anónima está distribuida en acciones, o sea que los dueños de la empresa son propietarios de acciones, ¿sí? Por lo general, si es una sola persona el dueño de la empresa, tiene el 100% de las acciones. Y si son más personas que integran la sociedad, depende de cómo se hicieron los aportes, cuál va a ser la forma en que se reparten las ganancias y en la forma en que se soportan las pérdidas. Imagínense que son dos personas y que ambas ponen el 50%, bueno, va a ser mitad y mitad, pero todo depende de lo que especifique el contrato y de la cantidad de acciones que tengan cada una. Y lo que hablábamos recién, si yo compro acciones de Coca-Cola, soy parte integrante de Coca-Cola, en una minúscula parte, pero soy parte integrante de esa sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada se maneja por cuotas sociales. Va quedando un poquito de tiempo. 5 minutos. La sociedad de responsabilidad limitada se maneja por cuotas sociales. También tiene un estatuto donde especifica la duración, el rubro, el ramo. Después la sociedad comandita es una especie de sociedad. Venimos ahí bajando de lo que es la dificultad de armar la empresa. Sociedad, de hecho, viene a ser varias personas que se juntan sin necesidad de que tenga un estatuto, ¿sí? Que tenga una conformación donde especifique, o sea, dos personas se juntan para... Perdonen que a veces que de repente si no les he dado entrada a alguno porque no me aparecía acá el cartel. Lo que decía, ¿en base a qué yo hago la diferenciación entre una empresa y otra? Básicamente en base a la responsabilidad. ¿La responsabilidad ante quién? La responsabilidad ante tercero. La unipersonal viene a ser la forma jurídica más chica y de alguna manera donde la responsabilidad recae sobre la persona. O sea, una empresa unipersonal es una empresa que básicamente el nombre de la empresa es nuestro propio nombre. O sea que no hay diferencia entre el nombre que yo tengo en la cédula y el nombre que yo tengo en la empresa. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué la responsabilidad? Y bueno, porque la responsabilidad significa que si yo tengo una empresa unipersonal,
Imagínense que dentro de la empresa, parte de mi activo sea mi edificio, ¿sí? Imagínense que yo de repente soy dueño de Camec, ¿sí? Yo soy dueño de Camec y bueno, y tengo todos los aparatos, todos los, el edificio. Imagínense que soy dueño de Camec de acá de Colonia, para no estar lejos. Pero a su vez yo también tengo, no sé, 5 apartamentos en Punta del Este. ¿Qué es lo que pasa? Según nuestra norma jurídica, la empresa va a responder ante terceros. Responder significa hacer frente bueno, a deudas, a obligaciones, a demandas, por lo que tiene la empresa, ¿sí? Pero como la empresa es unipersonal, o sea que Camec, que vendría a ser el nombre fantasía, está a nombre mío, Lorenzo Graneri, y también yo tengo a nombre mío, Lorenzo Graneri, 5 apartamentos en Punta del Este. Si yo mañana tengo uno de los médicos que trabajan en Camec, se manda una mala praxis y muere la persona y me hacen un juicio, yo voy a responder con lo que tiene mi empresa, el edificio de Camec, pero también voy a responder con mis apartamentos que tengo en Punta del Este. ¿Se entiende? La sociedad anónima, por más que de anónima no tiene nada, porque obviamente que se sabe quién es el dueño mayoritario, solamente responde con lo que tiene el nombre de la sociedad anónima. Es decir, si yo soy el dueño de Camec, pero de repente lo tengo en una sociedad anónima, que pongámosle que se llama Camec Sociedad Anónima, si pasa ese problema de una mala praxis, bueno, las que me hagan la demanda, yo voy a responder con el edificio de Camec, no con mis apartamentos que tengo a nombre mío en Punta del Este. ¿Se entiende por dónde va el tema de la responsabilidad? Lo mismo pasa con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Es diferente la conformación, pero todos obedecen a eso. Es decir, si lo miramos por arriba, y nunca un rubro que puede estar sujeto a alguna demanda, como es un sanatorio, va a estar a nombre de una unipersonal. Siempre va a ser una sociedad anónima. Y un kiosco, si yo mañana tengo un kiosco que tiene poca facturación, yo que sé, recién arranco, no me voy a poner a gastar en una sociedad anónima, lo pongo a nombre mío. Porque digo, lo peor que me puede pasar es que, no sé, yo que sé, que un chupetín lo vende y que esté vencido. Digo, podría darse el caso de que venda algún comestible y que esté en mal estado y produzca algún problema en la persona, pero digo, o imagínense lo que hablábamos recién de Office 2000. ¿Qué puede pasar, digo, si yo de repente un paquete de 500 hojas lo vendo y tiene 480? Y bueno, que me vengan a reclamar y yo les devuelvo, o les doy las 20 hojas que faltaban, le doy un paquete nuevo y chao. O sea, no necesariamente tiene por qué ser una sociedad anónima. Y la parte tributaria, después ni se los paso. Según la parte tributaria tenemos monotributo, pequeña empresa y gran contribuyente. Lo que les dice acá arriba, en la sociedad anónima, dice, solo podía ser gran contribuyente. Lo mismo que la sociedad anónima y la SRL no pueden ser pequeña empresa o monotributo, en nuestra ley, ¿sí? Sí puede haber un unipersonal que sea un gran contribuyente. O sea, un contribuyente que paga el IVA general y, bueno, todos los impuestos que hay que también afectan a la sociedad anónima y la SRL. Bueno, vamos a dejar por acá. Bueno, acá estamos grabando. No puedo encontrar, estoy buscando, toda la semana estuve buscando el video que hicimos de la última clase, porque como no hizo el proceso de transformación, no sé dónde lo archivó la máquina, pero en cuanto lo encuentre también se los paso. Sí, porque ahora ya finalizó el primero y ya se grabó en un archivo y lo mismo. Así que se los transformo después en un YouTube y les paso el link para que bueno, los que no hayan estado, que lo tengan, ¿sí? Y cuando arme el grupo en el CREA, también le subo ahí tanto el material como el enlace para el link de YouTube, ¿ok? Bien, propio, arriba nomás. No escuché. Me parece bien. Perfecto. Bueno, estimados, nos estamos viendo. Hoy es lunes, martes, miércoles. Miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Que pasen bien y un gusto haberlos tenido por acá.
Bueno, chao, muchas Nos gracias. vemos.